La discusión sobre la educación ha sido muy importante en los últimos meses y no solo en Chile, sino que en varios países del mundo. Las visiones y opiniones son diversas. Acá en CNN Chile tenemos la posibilidad de conversar con Brian Schmidt, quien es Premio Nobel de Física en 2011, y con él, aparte de abordar algunos aspectos de su investigación, queremos conversar sobre la visión que tiene él sobre el estado de la educación actual y cuáles quizás son algunos consejos para llegar a ser un Premio Nobel como él. Vamos a hacer esta entrevista en inglés, pero obviamente tendremos una traducción para un mejor entendimiento. Brian Schmidt, thank you very much. Brian Schmidt, muchas gracias por visitarnos en CNN Chile. Primero, sería interesante contarle a la gente qué nexo tiene usted y sus investigaciones con Chile. Así podemos conocer un poco más de su trabajo. Bueno, soy astrónomo óptico y la mayoría de los telescopios ópticos del mundo se encuentran actualmente en Chile. Primero vine en 1991 a trabajar con un grupo de científicos de la Universidad de Chile en el observatorio del Cerro Tololo, cerca de La Serena, y la tesis de mi doctorado se basó en estudios que realicé cuando estaba aquí en Chile. Desde entonces he trabajado con este grupo de científicos chilenos y con otras personas de diferentes países para determinar y explicar la expansión del universo. Finalmente, gran parte de este proyecto nos llevó a ganar el Premio Nobel de Física. Muchos datos provenían de las investigaciones que realizamos en Chile a comienzos de los 90 con este grupo de científicos. ¿Cómo que un niño que de hecho vivió varios años en Alaska y que quería ser meteorólogo, finalmente gana el Premio Nobel? ¿Qué camino hay que seguir para ganar un Premio Nobel? Tiene mucho de suerte. Cuando era niño me encantaba la ciencia. Luego trabajé para la Dirección Meteorológica en Australia, pero me di cuenta de que pronosticar el tiempo no involucraba ciertos aspectos científicos que yo buscaba desarrollar. Ahí tuve que decir qué quería hacer con mi vida. Entré a la universidad y opté por astronomía, porque la carrera era gratuita, y pensé en estudiar eso hasta saber qué iba a hacer con mi vida. Nunca soñé con ganar el Premio Nobel, literalmente, solo quería aprender. Y si bien sabía que la carrera de astronomía iba a ser muy difícil, también tenía claro que me iba a entregar las herramientas necesarias para luego optar por otra carrera. ¿Siempre fue el primero de su curso? Era un alumno destacado, uno de los primeros del curso, pero tenía compañeros a los que les iba mejor. Ahora me doy cuenta que tuve la suerte de tener compañeros realmente brillantes que me ayudaron mucho. Siempre fui un alumno destacado, pero no el primero del curso. Fue una etapa muy interesante. Se lo pregunto porque decía en la introducción de esta entrevista que hay un debate aquí en Chile y también en otros países de la región y del mundo sobre la calidad de la educación y sobre cómo mejorar el actual nivel educativo. ¿Qué piensa de la educación actual, del nivel de educación secundaria y universitaria en cuanto a ciencia? Bueno, le comentaba que la educación ha sido uno de los aspectos más importantes de mi vida y los países de todo el mundo se deben preocupar por su futuro y la educación es el futuro de las naciones prósperas. En Australia, por ejemplo, lo que hice fue donar gran parte de mi premio Nobel para fomentar la educación científica en las escuelas primarias. Hice esto porque en Australia, al igual que en Chile, falta gente interesada en estudiar ciencia o ingeniería que garantice el futuro crecimiento de nuestros países. Entonces, como país, lo más importante que podemos hacer es invertir en educación. La OCDE ha hecho estudios al respecto y establecieron que lo que invierte un país en educación va a determinar más que cualquier otra cosa el futuro de ese país. La educación es cara, pero vale la pena.
Cuando dice invertir en educación, ¿se refiere a mejores profesores, mejor infraestructura? ¿Cuál, a su juicio, es la clave para mejorar la educación? Los estudios de la OCDE también recogen este punto y resulta que tener cursos pequeños o numerosos no importa mucho, pero lo que sí marca una gran diferencia es la calidad del profesor. Lo más importante entonces es contar con los mejores profesores desde kinder hasta cuarto medio. No parece algo tan obvio, pero así es. Cerca de donde yo vivo, en Australia, está Singapur, y ahí existe una enorme competencia entre las personas para ser profesor de educación media. Y les pagan muy bien. Tienen uno de los mejores resultados educacionales del mundo, y así fue como Singapur pasó de ser un país sustancialmente más pobre que Australia a ser un país más rico que Australia. Y eso que Australia es uno de los países más ricos del mundo. Imaginemos hasta dónde ha llegado Singapur, siendo que es un país muy pequeño y que no tiene recursos naturales. Australia y Chile, en cambio, son países con muchísimos recursos naturales, pero Singapur se decidió únicamente a invertir en su gente y se convirtió en uno de los países más ricos del planeta. Hablando de inspiración y de cómo la calidad docente del profesor puede marcar a los jóvenes, ¿tuvo usted algún profesor que lo haya inspirado o marcado? ¿Qué opina del factor motivacional en la educación? Bueno, mi padre era científico, pero yo comencé a aprender ciencia y matemática en el colegio, como todo el mundo. Así que siempre he tenido mentores. Estuve en Alaska hace un par de semanas y tuve la oportunidad de salir a comer con mis ex profesores de secundaria. Ahí les pude agradecer personalmente por todo lo que me enseñaron. Son profesores extraordinarios. Cuando yo vivía en Alaska se produjo un auge del petróleo y Alaska invirtió en educación. Entonces, tuve una tremenda educación gracias al auge petrolero, ya que gastaron bastante dinero para contratar a los mejores profesores. Ellos fueron mi inspiración y me siento muy afortunado de haber podido agradecerles su labor. ¿Cree que es mejor que la educación sea pública, privada o una combinación de las dos? ¿Debiera ser el Estado el responsable de velar por la calidad de la educación o el sector privado, quizás? Una de las conclusiones de la OCDE fue que para conseguir resultados a nivel país se necesita la participación de los más talentosos de ese país. Y si la educación es el cimiento de la democracia, debemos educar a la mayor cantidad de personas posibles. Ahí la participación del Estado es fundamental y debe garantizar que todos tengan acceso a una educación de calidad. Luego cabe preguntarse, ¿cómo podemos fomentar esto? ¿Es posible hacerlo a través de privados? Eso no es tan trascendental. O, por ejemplo, el propio Estado puede involucrar a una empresa privada que provea servicios educacionales y encontrar una forma eficiente de lograrlo. La otra posibilidad es que el Estado sea quien entregue la educación. Pero aquí lo fundamental es que todos, sin importar su condición social, todos deben recibir educación de calidad. Así es como se utilizan a los más talentosos del país y se garantiza el fortalecimiento de la democracia. ¿Le daría algún consejo a los adolescentes o a los niños interesados en la ciencia o en cualquier otro campo del conocimiento? ¿Qué les diría ahora que ¿Qué les diría ahora que cursan enseñanza básica o media o que están en la universidad? Les diría dos cosas. Primero, que no tengan miedo de luchar por algo que aman. Yo luché por ser astrónomo porque me encantaba. En un comienzo jamás pensé que lo iba a lograr y quizás no lo hubiera logrado, pero ahora me doy cuenta que los astrónomos son muy cotizados laboralmente en el mundo. Y al contrario de lo que muchos creen, los astrónomos son muy bien pagados. No es para hacerse millonario, pero tampoco vivimos mal. Nos pagan bien por hacer lo que nos gusta. Entonces no tengan miedo de hacer lo que mejor les parezca.
Si les gusta la ciencia o cualquier otra disciplina, hagan lo que más les gusta, sabiendo que siempre van a tener la posibilidad de encontrar un buen trabajo con esas herramientas. Lo otro es que deben trabajar duro y ser perseverantes, porque toma tiempo llegar hasta la cima. Deben ser pacientes y perseverantes para alcanzar sus metas. Señor Brian Schmidt, Premio Nobel de Física 2011, gracias por visitarnos en CNN Chile. Y a ustedes, como siempre, los dejamos invitados a seguir informándose acá con las mejores noticias e informaciones en CNN Chile.